Hola a todos y bienvenidos sean a este video elaborado por Gustavo Hernández y Lice Jiménez. El día de hoy hablaremos sobre la diversificación del riesgo. La diversificación del riesgo es una estrategia fundamental en las finanzas que busca proteger el capital de los inversores y minimizar los impactos adversos de eventos imprevistos en sus carteras de inversión. Esta estrategia funciona distribuyendo la inversión entre diferentes activos o negocios. Esto reduce la posibilidad de una pérdida significativa si uno de los activos no funciona como se esperaba. Imagina a un inversor que coloca todos sus huevos en una sola canasta. Si esa canasta se cae, todos los huevos se rompen. Sin embargo, si el inversor distribuye los huevos en varias canastas, la pérdida total solo ocurrirá si todas las canastas fallan simultáneamente, lo cual es mucho menos probable. Esa es la esencia de la diversificación del riesgo. Los inversores prudentes son los principales beneficiados ya que reconocen la importancia de proteger su capital y reducir la exposición al riesgo. Al diversificar pueden mitigar el impacto de eventos adversos en sus inversiones, manteniendo así un mayor grado de seguridad financiera. La diversificación del riesgo no es algo que se debe hacer solo una vez y olvidarse. Es una estrategia que debe aplicarse desde el inicio de la actividad inversora y mantenerse a lo largo del tiempo. No hay momento específico para diversificar, pero es esencial hacerlo antes de que ocurran eventos significativos en el mercado que puedan afectar la cartera de inversión. Esta estrategia puede aplicarse en cualquier mercado financiero, ya sea acciones, bonos, bienes raíces, materias primas, entre otros, tanto a nivel nacional como internacional. Los inversores pueden diversificar su cartera dentro de su país de origen o en mercados extranjeros, lo que les proporciona una mayor flexibilidad y oportunidades de crecimiento. Es importante destacar que la diversificación no elimina por completo el riesgo, pero sí lo reduce significativamente. También es crucial comprender que la parte del riesgo que se elimina mediante la diversificación no genera ningún rendimiento adicional, por lo que al no diversificar adecuadamente, un inversor estaría asumiendo un riesgo adicional sin obtener una compensación adecuada por ello. Además, el proceso de diversificación complica la medición de riesgo, ya que ésta puede variar según diferentes factores, los cuales abordaremos a continuación. El factor consiste en el riesgo del proyecto en solitario. Este factor se refiere al riesgo intrínseco asociado a un proyecto o activo financiero específico. Este riesgo puede ser evaluado mediante análisis detallados que consideren la volatilidad de los rendimientos, la incertidumbre del mercado, la competencia, los riesgos operativos, entre otros aspectos. Cuanto mayor sea el riesgo asociado a un proyecto individual, mayor será la contribución al riesgo global de la cartera de inversión si se decide incluirlo en la misma. El segundo factor consiste en la cantidad de riesgo que un proyecto añade al riesgo total de la empresa. Este factor se centra en cómo la inclusión de un proyecto en la cartera de una empresa afecta al riesgo general de la empresa. Por ejemplo, si una empresa ya opera en un sector altamente volátil y decide invertir en otro proyecto dentro del mismo sector, esto podría aumentar significativamente su exposición al riesgo si los dos proyectos están correlacionados. Por lo tanto, es importante considerar cómo cada nueva inversión afectará el perfil de riesgo general de la empresa. Finalmente, el factor número 3, que consiste en la cantidad de riesgo que este proyecto incorpora a la cartera del inversor. Este factor se refiere a cómo la inclusión de un proyecto en la cartera de un inversor afecta al riesgo general de su cartera. Si un inversor agrega un activo altamente volátil a su cartera, esto puede aumentar su riesgo global, especialmente si el activo tiene una correlación positiva con los otros activos en su cartera. Por lo tanto, es esencial para los inversores evaluar cómo cada nueva inversión afectará al equilibrio general de su cartera en términos de riesgo y rendimiento. Voy a hablar sobre la diversificación del riesgo mediante ejemplos. Entonces, que ya tenemos claro qué es la diversificación del riesgo. Ahora voy a dar como dos tipos de diversificación que son las más comunes, que serían la diversificación entre clases de activos, que sería más que todo la combinación entre acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos financieros para pues ayudar a mitigar el riesgo con nuestras inversiones.
Y también la diversificación geográfica, que es prácticamente invertir en activos de diferentes regiones, como por ejemplo una combinación entre empresas estadounidenses, europeas, asiáticas, etcétera. Bueno, tengo unos cuantos ejemplos sobre la diversificación del riesgo en sí mediante un caso en el que tenemos $1000 para invertir. Entonces, ¿qué haría yo? Ya con este tema un poco más claro. Diría que lo partamos como en tres, nuestra capital, entonces tendríamos prácticamente un 33% por acción para invertir. En estos casos tenemos el A, el B y el C. La inversión A lo invertiría en materia prima, en empresas de gran capital bursátil. El otro 33 lo mandaría a un ETF, como sería el SP500. El otro que se va con este también sería con criptomonedas. Me parece muy buena inversión, muy volátil, pero pues ese es el tema de las criptomonedas. La otra parte, el otro 33% que nos sobra, lo mandaría a inmuebles y a bonos. Esto para diversificar nuestras inversiones y que no se queden quietas. Otro ejemplo con el tema geográfico, tenemos para diversificar nuestros riesgos, hay que invertir en empresas que no estén correlacionadas, como por ejemplo Avianca. Digamos que queremos invertir en Ecopetrol y en Avianca, ¿cierto? Entonces no sería rentable para ninguno de nosotros porque estaríamos perdiendo y ganando. ¿A qué voy con eso? No habría prácticamente un margen de ganancia, ya que estas dos están correlacionadas, ya que los une el petróleo en Avianca porque pues, usa el petróleo que sería para su combustible y en Ecopetrol que se basa prácticamente en la explotación de tierras para pues, sacar petróleo y todo esto. Ya para terminar, no sería viable el hecho de invertir en estas dos, ya que están correlacionadas y perderíamos dinero en ello. Esta fue mi parte y espero que les haya quedado un poquito más claro de cómo invertir y diversificar sus riesgos. Ya sabemos qué es, cómo funciona, unos ejemplos. Voy a terminar diciendo que la diversificación del riesgo en sí es una parte esencial para los inversores que desean proteger su capital y minimizar el impacto de su cartera en sí, de los adversos que puede tener su cartera. Al comprender ya, como les venía diciendo, qué es, quién se beneficia, cómo funciona, cómo implementarla, cuándo implementarla, dónde aplicarla, los inversores pueden tomar ciertas decisiones más informadas y gestionar mejor su cartera y su riesgo financiero. En sí la clave es entender las variaciones del mercado y cómo afecta esto a su cartera, a sus inversiones, a todo, porque esto puede afectar también hasta muchos temas más personales y en sí la distribución de los activos para que mantengan una cartera saludable y resistente a los cambios económicos. Espero les haya servido de algo.